Agradezco al Colegio de Abogados en cabeza de su junta directiva y saludo a todo el gremio de colegas abogados en este cierre de conmemoración del Bicentenario de la República, tocando un tema que me parece imposible dejar por fuera si queremos sobre todo entrar a este tercer centenario, a este tricentenario preparados y anticipando con un poco de perspectiva cuáles son las principales amenazas que se ciernen sobre lo que nos ocupa. Si tenemos una visión no chata, no meramente legalista, de lo que como gremio de juristas debería interesarnos, que es el Estado de Derecho y la cultura de legalidad. Y debo convocar la atención del foro hacia una reforma cultural. Debemos entender que el derecho no es más que una pieza de una infraestructura, de un constructo sociopolítico que es mucho más amplio, que tiene también otros pies en el banco, como lo es el económico, como lo es desde luego el sociopolítico. Y el cultural no está de más. Y el derecho abreva de esas fuentes, sin duda se nutre de ahí para lanzarse hacia la búsqueda del orden, que no es otra cosa que aquello que los anglosajones han llamado cultura de legalidad y que de manera muy aterrizada nosotros entendemos como principio de legalidad, artículo 11 y 33 de nuestra Constitución Política, en tanto todos somos iguales ante la ley. Y si esos dos principios no se cumplen, no tienen una vigencia viva en la sociabilidad de las personas, esta se termina perdiendo por el simple hecho de que no todos entonces estamos en el mismo nivel de socialización en este experimento que llamamos democracia. Yo quiero llamar aquí a cuentas a un pendiente que tenemos como sociedad, y ese está por delante una necesaria reforma cultural que pasa tanto por una revaloración de nuestro componente ético y de nuestro componente cívico. Estas son probablemente las dos alas que pueden sostener aquello que nosotros llamamos como democracia. Hemos dejado a un pueblo incauto, algo preso de una educación cívica muy incipiente, yo no diría ni siquiera secundaria, sino primaria, y con esas herramientas los lanzamos al ruedo de la vivencia político-democrática, y eso ya no alcanza. Y por otro lado no le estamos dando las herramientas, no estamos martillando en base a esa educación cívica que yo aspiraría a que fuese mejor en un pueblo que ya se gradúa de su minoridad, de su minoría de edad después de 200 años, y debería ser mucho más maduro y en términos éticos tener unos principios y unos valores mucho más elevados, pero sobre todo mucho más vigentes. Y digo esto porque no hay otra forma de abrirle las puertas a una reforma judicial si no se pasa antes por esa revolución sociocultural que implica también un reponderamiento, un relanceamiento de nuestra democracia, desde que se necesita una ciudadanía pensante, bien formada, en donde el foro abogadil desde luego tiene mucho que aportar y debería ser punta de lanza, y no lo hemos sido en los últimos, diría yo, no años, sino décadas. Ahí tenemos una responsabilidad que pagar, pero que estamos todavía a tiempo de retomar y de cumplirle esa deuda al país, que espera mucho de un colegio de abogados y de un gremio que tiene excelentes elementos entre sus miembros y que sin duda tiene las herramientas y la estructura para poder ayudar a recomponer este experimento que vale la pena y que llamamos Costa Rica. Yo planteo aquí que debemos ir por una reforma judicial omnicomprensiva, en serio, pero sobre todo honesta. Y eso pasa por revisar los nombramientos, pero no solo la judicatura, sino también de las cabezas del Ministerio Público, de la Defensa Pública, algunos puestos claves administrativos, desde luego en la Corte, que tienen muchísimo poder y que influyen ciertamente en lo jurisdiccional finalmente a partir de esas decisiones, pero además de los nombramientos de Corte Plena, incluyendo las suplencias, que es un tema que ha sido llevado y traído pero no resuelto, pienso que debemos también, resuelto ese tema, atender
al fortalecimiento del empleo judicial y entender el debilitamiento del estamento judicial como una directa amenaza a la democracia y, ojo, más allá de eso, al Estado de Derecho, del cual depende, como decía Spinoza, nuestras posibilidades de coexistencia civil. Ese fortalecimiento del empleo judicial pasa también por un fortalecimiento del empleo académico universitario, que debe ser dignificada la academia, la cátedra universitaria. No podemos esperar nosotros un gran producto universitario y estudiantes que estén a la altura de los retos de nuestra profesión, si no honramos también el magisterio y de esa enorme responsabilidad que implica ser profesor de Derecho en nuestros tiempos. Si queremos reclutar a los mejores juristas como profesores, debemos dignificar y debemos brindarle las herramientas, no importa en la universidad pública o privada, que las dos a dos manos deben ser las que terminen formando mejores juristas. Ahí tenemos un gran reto por delante que tiene que ver también con la calidad después de esos nombramientos, cuyo mecanismo ya creo que va siendo tiempo seamos capaces de reformar y de reformar para bien. Finalmente, pienso que es fundamental la prevención y la regulación sólida y a prueba de balas organizadas, sobre todo, de los conflictos de interés, tanto en Corte Plena como en el Ministerio Público y en la Judicatura fundamentalmente, y para ello hace falta contrainteligencia judicial, que ya no somos la Suiza centroamericana y la Costa Rica idílica que nos vendieron. Sabemos que hoy, con fronteras porosas y sumamente penetrados por el crimen organizado, el cuento es otro, las amenazas son otras y sin embargo seguimos contando con las mismas herramientas de antes y creyendo que nuestros fiscales, nuestros jueces se salvan solos. Ciertamente las tentaciones son muchas, ciertamente podemos confiar en la buena fe y en la integridad de la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo un poder discrecional enorme, jueces y fiscales fundamentalmente, también magistrados hay que decirlo, pero no podemos dejarle todo a la suerte del destino, ni tampoco algo tan deleterio como la buena fe, que tiene que ver con la ética que debemos de reflotar, según empecé a decir en esta mi tesis que comparto con ustedes cuando he hablado de la revaloración de la educación cívica y de la educación ética en los ciudadanos en general, pero desde luego en nuestra profesión, que es fundamentalmente un mandato, un apostolado ético el que tenemos los abogados, si entendemos que sin la legalidad no es posible el orden, y sin el orden no es posible tampoco la sociabilidad ni tampoco el crecimiento social en democracia. Sigo diciendo, habiendo cargado tanto la mano de mis colegas y no me salgo la fotografía, desde luego, en este reflotamiento de un experimento que puede ser un experimento nacional, que puede ser exitoso, que todavía estamos con posibilidades de rescatar y en donde, insisto, los abogados tenemos no solo una voz, sino también muchas herramientas que debemos poner a disposición de manera honesta y además deliberada, intencionada. Y termino diciendo que esta reforma judicial no estaría completa si no hablamos de la jurisdicción especial en crimen organizado, que implica jueces muy especializados y fiscales muy especializados. Me van a disculpar, muy bien pagados además, pero además de eso hay que decir bien resguardados, no solo por un buen salario, sino protegidos 24/7. No puede ser que a estas alturas de criminalización de nuestro país, sobre todo en las periferias, las costas y las llanuras del norte y del sur, estemos mandando a fiscales de planta sin ninguna especialización, sin ningún incentivo salarial dignificante. No estoy hablando de unos cuantos cientos de miles de colones, no, esto es en serio, y además sin protección y sin posibilidad de que además, terminado un juicio complejo en una zona contra cabecillas, no los podamos desplazar inmediatamente a otra región. Pareciera que estamos jugando de casita en esta materia como Estado, no solo judicialmente. Para la jurisdicción especializada contra el crimen organizado se ha blandido el más vil de los argumentos, de las excusas, que no hay plata, que somos un país pobre. Perdón, siéndolo o no, lo cierto es que eso ha de ser una prioridad, al riesgo de que no solo seamos un país pobre, sino que ya no tengamos un país que rescatar. La jurisdicción de crimen organizado ya hoy llega tarde,
y recordemos y repasemos hacia atrás quiénes fueron los que desde la Corte Plena en su momento de manera interesada se opusieron a eso y cuáles han sido en cuenta estos últimos gobiernos los que se han opuesto a que haya una jurisdicción especializada contra el crimen organizado que incorpore no solo narcotráfico, sino también otras lacras que al final termina también manejando el crimen organizado como parte de sus hilos de alcance y uno de ellos es también la corrupción. Y la corrupción pública, la corrupción privada, ¿por qué no también la corrupción intrajudicial, la corrupción bancaria, en fin, la corrupción electoral? Todo eso no podrá abordarse en este país y seguirá silenciado, salvo cuando estallan por ahí de pronto casos de corrupción que generan una gran alarma social y después cuando baja la espuma nos olvidamos de que la corrupción sigue latente, de que la corrupción es una autopista subterránea de administración del poder y eso no se ataca con declaraciones de buenas intenciones, con una comisionitis aguditis desde la Corte Suprema de Justicia o por un nombramiento de comisiones de notables desde Casa Presidencial o por comisiones investigativas en la Asamblea Legislativa que más o menos se mueven según los vientos y las mareas del momento. Eso es algo que tenemos que tomar en serio, hay experiencia internacional que podemos traer a cuentos, pero creo que nosotros podemos también, y tiene el gremio de abogados ahí una voz, y tiene corruptólogos, y tiene suficiente academia para poderle entrar en detalle a una propuesta un poco más, mejor acrisolada y que esté ajustada a nuestros tiempos, a nuestros presupuestos, a nuestras realidades, pero sobre todo a nuestros retos. Y yo quiero aquí decir además que no puede haber, y esto es un apunte al pie fundamental, no puede haber una reforma judicial que se precie de tal sin una revolución, ojo, ya no reforma, sino revolución de la enseñanza del derecho en Costa Rica, que va por dos vías, por las facultades de derecho desde luego y por otro lado por la escuela judicial que no puedo dejar de convocar en esta faena, lo digo como profesor de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades como la Universidad Nacional y universidades privadas de las cuales también me siento muy orgulloso de haber ejercido el magisterio en distintas materias dentro de la Facultad de Derecho siempre desde luego y en mi experiencia no estamos graduando a un recurso humano que nos haga sentir orgullosos, no lo digo en mi plano personal que siempre he sido un profesor muy exigente, pero ciertamente una golondrina no hace verano y aunque he invitado a muchos de los colegas a elevar un poco la vara de graduación y de calificación de los estudiantes para no aceptar en nuestro gremio más que la excelencia, creo que debemos acercarnos en eso a nuestros amigos, los médicos que son mucho más exigentes, que establecen filtros en los primeros años, no puede ser que cualquiera que quiera ser abogado termine siéndolo, tienen que ser solo aquellos que tienen una vocación por el estudio, eso implica mucho por la lectura, gente culta, que vaya mucho más allá de poder leer una ley, que pueda interpretarla, razonarla y aplicarla a casos concretos, pero sobre todo a prueba de balas en términos éticos. El derecho no es una carrera para hacer plata, no es tampoco una carrera para atentar contra los más dignos principios que nos permiten vivir en sociedad, al contrario. Y si eso no está ocurriendo en la práctica profesional en no pocas ocasiones, salvando la inmensa mayoría del gremio, desde luego que está haciendo bien su trabajo y que está aportando a la sociabilidad que como abogados y juristas nos corresponde abonar todos los días con nuestra acción y con nuestro buen ejemplo, que mal bien decía Rousseau, no hay peor crimen que los malos ejemplos. Abogados estamos llamados a ser buen ejemplo, fuera de esa enorme proporción, en generalidad, mayoría, que estamos tratando de hacer bien las cosas y con nuestro ejemplo hacer que las nuevas generaciones de juristas se inspiren y hagan cada vez mejor las cosas y ojalá nos superen a las generaciones anteriores. Ese es el gran reto. Lo cierto es que hay, pienso yo también, indignos ejemplos, no solo de ejercicio desde el Poder Judicial, sino también desde el litigio, desde el notariado, que ensucian no solo la toga, que ensucian el protocolo, que ensucian el litigio y en general el pedido de justicia, que es a lo que debemos abocarnos como juristas. Insisto, una revolución de la enseñanza del derecho. Y nada de esto tampoco, de que un segundo asterisco, nada de esta reforma judicial sería posible si además no se le asegura el presupuesto a esta reforma judicial. La justicia es cara, no es un servicio público barato, como no lo es tampoco, ya que he usado el ejemplo, la salud. Ni el Poder Judicial puede ser un Poder Judicial menesteroso, ni lo puede ser la Caja Costarricense de Seguro Social para establecer paralelos aquí. Y esto es importante, sobre todo si entendemos que sí, es llamado el judicial a ser un valladar contra el crimen organizado que cuenta con inconmensurables
recursos precisamente para quebrarle el espinazo al Estado de Derecho. Y eso no se enfrenta con una cuchara en la mano, ni solo con un código. Y para eso hay que asegurar presupuesto. Una justicia pobre es una pobre justicia y de ahí deviene una miserable democracia. No es otra la conclusión. Planteo también, al lado de esa reforma judicial, que hace falta atacar allá donde están los pecados originales siendo fundados. Una reforma electoral omnímoda que implique control de los financiamientos electorales mucho más efectivos, no solo tendiendo a que se sancione penalmente cualquier subterfugio y cualquier falta a la legalidad en términos de en la materia de financiamiento electoral, sino que también se impongan sanciones administrativas, en cuenta muy concretamente la cancelación de los asientos de los partidos políticos como asociaciones privadas que son. Eso le dolería mucho más a los partidos políticos, que no se les permita participar en una o dos campañas electorales. Ahí sí respetarían las reglas de financiamiento electoral, y esto no es un tema menor. Primero es derecho electoral, es derecho constitucional electoral, pero además estamos hablando del nervio ciático de nuestra democracia, y de ahí deviene toda la legitimidad del Estado, incluso de los que ejercemos derecho en la práctica pública o privada, no importa, de la democracia. Y la democracia se funda a partir de la fiesta electoral, una fiesta que hoy se baila a partir de los millones, y a eso tenemos que ponerle orden y coto. Y además de cambiar esa noción penalista e hipergarantista en materia de financiamiento electoral, es muy importante que a nivel de reforma electoral se repiense la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones, se renueve y se revolucione esa endogamia del Tribunal Supremo de Elecciones, que hoy tiene postrada la institución y en vías de delegitimación muy acelerada. Y ojalá que cuando se abran espacios en lo más alto del Tribunal Supremo de Elecciones y su jerarquía, no se sigan nombrando a letrados o a segundos a bordo del tribunal que ya vienen colonizados y debiendo favores a los anteriores jerarcas y con poca autonomía y con poco criterio, y es decir, con poca independencia para ejercer un cargo tan alto como el de magistrado electoral. Ojalá que eso se iré, que haya académicos, que haya litigantes independientes, ojalá con conocimiento de ciencia política y de la materia que nos interesa, que es lo electoral. Ese no es un tema menor, y ahí están sucediendo pecados originales a nivel de financiamiento político. No se están controlando tampoco las pre-campañas electorales, ni se están tampoco fiscalizando debidamente las campañas locales, es decir, las elecciones municipales están por la libre, y ahí tenemos un germen de corrupción y de penetración del crimen organizado que desde luego es una combinación explosiva, esa falta de controles y la presencia del crimen organizado y de una corrupción rampante a nivel local. Y yo aquí he llegado a mencionar un eje que es transversal y que quiero anotar porque es el gran reto de nuestros tiempos de cara a este bicentenario, y es ese Estado paralelo que amenaza con que el Estado legítimo se convierta en un Estado fallido. Sí, en Costa Rica podemos hablar ya de Estado fallido en ciertas regiones absolutamente marginadas, en donde impera la ley del más fuerte y no la ley del derecho. Y esa amenaza no es otra que el crimen organizado, el superpoder desde donde quiera que se le vea, que ha logrado postrar a estados como el colombiano, como el mexicano, incluso, hay que decirlo, como el norteamericano, absolutamente penetrado por el crimen organizado, y no de hoy, desde hace mucho tiempo. Este año se cumplieron los 50 años del grito de guerra de Richard Nixon contra el crimen organizado. Hace 50 años, el presidente norteamericano lanzaba una orden al mundo liberal diciendo que contra el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico se libraría una guerra que ha fracasado desde donde se le quiera abordar y analizar, y una guerra que ciertamente no solo nos tiene postrados como una nación pequeña y sin ejército, sino muy atemorizados y con un sistema económico narcotizado. El lavado de dinero en este país es un tema que este colegio debería tener como una de sus causas célebres y no soltarlo hasta que sea un tema que logremos controlar, en tanto implica competencia desleal para los que sí recurren a financiamientos lícitos, obviamente en términos mucho más difíciles y más difíciles de conseguir, sobre todo, y de pagar, que los que ofrece el crimen organizado en paralelo. Y ciertamente el crimen organizado lo desordena todo, no solo a través del lavado, sino también a través del brazo armado que contiene y que implica que el sicariato en Costa Rica haya venido y se haya instalado, y lo hemos dejado hoy instalarse al punto de que lo envilecemos, lo hemos casi normalizado, pasamos
la página del periódico rápidamente cuando sabemos que hay alguien a quien lo quemaron después de ajusticiarlo, a quien lo decapitaron, que se atenta contra jueces, que se atenta contra fiscales, que se manda recompensas por policías. Eso es algo sobre lo que este gremio debería tener no solo una voz, sino mucho que decir, y es algo sobre lo que nos tenemos que plantar y ofrecer soluciones concretas que van mucho más allá de, insisto, las comisionitis aguditis o las declaraciones de buena voluntad. Insisto, debe haber presupuesto para luchar contra el crimen organizado y debemos plantarnos ante él como la principal amenaza en un país que no tiene ejército. Y aquí yo quiero rescatar una descentralización en la que el Colegio de Abogados ha venido trabajando muy bien a nivel administrativo y académico, es decir, pero si una institución como el Colegio de Abogados es capaz de tener una presencia nacional, lo debe tener también el Estado central. No puede ser que las instancias del Estado no estén llegando a zonas un poco más despobladas que hemos olvidado. Costa Rica es un país que se desarrolló de espaldas a sus costas y eso hoy no lo cobran. No solo están narcotizados nuestros mares, sino que toda nuestra riqueza marítima está amenazada y buena parte de ella está siendo saqueada por las atuneras y por la amenaza de las grandes navieras que vienen aquí a jugar con nuestras riquezas marítimas que ni siquiera tenemos capacidad de asegurar, y sabemos que en el mar tenemos más riqueza que en territorio continental. Ese es un tema que deberíamos abordar también con altas miras, que los abogados ambientalistas han tratado bastante bien de cara a un elemento que no es menor, que es el calentamiento global, que es una amenaza que no podemos nosotros sortear ni pasar de puntillas y que debemos analizar. El calentamiento climático es una amenaza que pasa también por regulaciones en donde los abogados y el gremio de los juristas tienen que tener una voz, y una voz importante, ojalá preventiva, pero sino también eventualmente sancionatoria. Eso pasa por regular mejor el comercio internacional, aquello que nos vendieron como una panacea que era la globalización, tiene una implicación directa en el calentamiento global, que no estemos trabajando en la seguridad alimentaria en Costa Rica, que también tiene un componente jurídico importante, que sigamos nosotros, y aquí hablo de derecho indígena y de reivindicación agraria también, y a nivel de convencionalidad. Está bastante claro lo que hay que hacer, pero Costa Rica no se ha atrevido a hacerlo y a asegurar los territorios ancestrales a los indígenas de nuestro país, a nuestros hermanos mayores, y ciertamente es una tarea pendiente en la que también, no porque sea minoría, los abogados debemos dejar de priorizar. Y además de eso, yo quiero aquí decir algo que me parece que es central. Me parece que llegamos a un bicentenario, sin embargo, que es esperanzador. Nunca ha contado Costa Rica con una generación mejor formada. Nunca, los que me escuchan, quizá un poco más jóvenes, hemos contado en Costa Rica con un número, con un ejército de abogados como con el que cuenta hoy Costa Rica. Y posiblemente nunca han tenido tantas herramientas a la mano a través de lo que hoy les ofrece la tecnología para participar del debate democrático libre y soberano, pero sobre todo constructivo. Y ahí es donde yo veo esperanza, porque entiendo que el gremio abogadil, sea judicial, sea académico, sea privado o liberal, tiene mucho que aportar saliéndose de la lógica muy estrecha de quienes prefieren profesionalmente caminar como caballos de carretón, viendo solo la realidad del área en la que se desenvuelven. Recuerden que la ciencia jurídica es una ciencia docta. Eso quiere decir que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y para pensar, primero hay que culturizar. Y esto es muy importante porque yo quiero llamar aquí a un ejercicio culto del derecho, y eso implica a un ejercicio cívico del derecho. No olvidemos al ejercer nuestra profesión que más allá de ganar un caso específico, más allá de cerrar un negocio para nuestros clientes, hay algo mucho más importante, que es lo que nos permite vivir en paz y en términos de sociabilidad aceptable, y es la democracia. Es esto que llamamos república y que estamos celebrando a 200 años de su fundación. Pero aquello que fundaron antes nos toca a nosotros ya no solo conservarlo, sino fortalecerlo. Y esto no pasa
por un gremio abogadil que se mantenga en suspenso, ni tampoco al margen simplemente de las grandes decisiones que hay que tomar en este país. Así que mi invitación es al gremio para que se salgan de nicho específico en donde ejercen su profesión y lean mucho, que esta es una profesión que obliga a esa vocación de lectura, y debatan con constructividad. Olvidémonos de la serruchada del piso y de la toxicidad con que se fundó la cultura vallecentrina en Costa Rica, y tratemos de ser un poco más abiertos y constructivos en el debate, que la patria no espera y no tenemos mucho tiempo más para retomar la buena senda del desarrollo prometido desde hace 200 años y que todavía hoy no alcanzamos. Recordemos, el subdesarrollo es primero mental, después cultural y quizá al final económico. Yo les agradezco mucho la invitación, de luego, a mi colegio de abogados, y desde luego ustedes también por haber seguido esta breve reflexión que quería compartir con ustedes en celebración de estos 200 años de independencia.